Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar un video de endocrinología, introducción a la endocrinología, antes de iniciar con las enfermedades de la tiroides y del páncreas, que más adelante vamos a abordar. Vamos a ver diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Pero antes de ver estas enfermedades, pues tenemos que conocer un poco de endocrinología, si no, no vamos a entender mucho de lo que está pasando con respecto a los efectos fisiológicos, celulares, moleculares de las hormonas. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la endocrinología, cómo son estos sistemas de mensajeros químicos, cómo se regulan, etcétera. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que conocer es que es importante que las células, por estar en un organismo multicelular, estén altamente comunicadas entre ellas, ya que sus actividades tienen que ser coordinadas para ejercer todas sus funciones de manera adecuada. Los procesos como la contracción, la secreción de enzimas gástricas, la absorción de nutrientes, todos estos procesos, la transmisión de impulsos nerviosos, tienen que ser un, tienen, todos estos procesos tienen que estar coordinados por múltiples células, ¿sí? Y la manera en la que se coordinan estos procesos es a través de mensajeros químicos. En este caso tenemos diferentes mensajeros químicos. Tenemos neurotransmisores, tenemos hormonas endócrinas, tenemos neurohormonas, hormonas parácrinas, autocrinas, citocinas. Entonces hay diferentes mensajeros químicos. Cada mensajero puede ser específico de un solo linaje celular, como por ejemplo los neurotransmisores, que frecuentemente los vemos en las neuronas. Pero también tenemos algunos otros mensajeros químicos que pueden estar presentes en muchos tipos de células. Por ejemplo, las hormonas endócrinas, que las pueden secretar diferentes células de diferentes órganos, de diferentes linajes. Las citocinas, que las secretan, que normalmente las asociamos con el sistema inmunológico, pero que también las pueden secretar algunas otras células. Entonces, pues básicamente tenemos estos sistemas de mensajeros químicos y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Cómo podemos decir que esta sustancia se considera una hormona endocrina? ¿Cómo podemos decir que esta sustancia se considera una hormona parácrina, una autocrina, etcétera? Entonces, para explicar esta diferencia entre estos diferentes mensajeros químicos, vamos a utilizar esta imagen que dibujé. Bueno, aquí tenemos para empezar 5 células en la parte de arriba que vamos a denominar tejido A. Acá tenemos otro tejido de 5 células que vamos a denominar tejido B. Acá tenemos una neurona en verde. Esta es una neurona presináptica. Acá tenemos en verde otra neurona, pero en este caso estamos hablando de una neurona postsináptica. En rojo tenemos un vaso sanguíneo. Y aquí en verde tenemos células del sistema inmune. En este caso vamos a suponer que son macrófagos. ¿Qué más podemos resaltar de esta imagen? Bueno, para empezar tenemos que en el tejido hay una célula que tiene unos gránulos en naranja. Estos gránulos representan una hormona, ¿sí? Esta vendría siendo la hormona A. En el tejido B tenemos otra célula que tiene unos gránulos azules. Esta vamos a denominarla como hormona B. No estamos diciendo que es endocrina, que es parácrina, todavía no decimos nada, nada más estamos remarcando qué es cada cosa para más adelante explicar ahora sí las diferencias entre los diferentes mensajeros químicos. En este caso, en gris tenemos otra hormona, la hormona C. Y si ustedes se fijan, aquí algunas células en específico tienen unas figuras con forma de Y, que en este caso van a representar a los receptores. Los receptores son muy importantes, ya que sin estas proteínas de membrana no se podría transducir esta señal química de la hormona en una respuesta fisiológica de la célula, ¿sí? ¿Cuál es la función de los receptores? Básicamente los receptores integran información química o eléctrica en algunos casos, y esta información química o eléctrica se convierte en una respuesta celular, ¿sí? La célula responde al ambiente o cambios en su ambiente extracelular al reconocer algunos ligandos en particular, que estos ligandos son hormonas, o algunos cambios físicos, como pueden ser la conductancia eléctrica, como puede ser la presión. Pero bueno, la mayoría de estos procesos se pueden detectar por receptores,
Si cambia algo en el ambiente extracelular de la célula y esta tiene que ejercer una respuesta en base a este cambio, tiene que tener un receptor para poder hacerlo. Entonces, estas figuras en gris que tienen forma de Y van a ser receptores. Entonces, bueno, ya delimitamos algunas otras cosas. Acá tenemos también la neurona que tiene algunos gránulos en amarillo, algunas sustancias en amarillo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces vamos a avanzar a la siguiente imagen. Aquí está. Muy bien, esta sería, vamos a denominar la primera circunstancia o el primer tipo de mensajero químico. El mensajero químico, vamos a decirlo así. ¿Sí? Ese sería el mensajero químico, el primer mensajero químico. No, vamos a decir que no es esa. El primer mensajero químico. El primer mensajero químico es este entre neuronas. ¿Sí? Aquí nada más están implicadas las neuronas para comunicarse. Aquí podemos ver que la neurona presináptica le está enviando información a la neurona postsináptica en forma de un mensajero químico, que está representado este mensajero químico con estos círculos amarillos, ¿sí? Estos círculos amarillos vendrían representando a los neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores son sustancias químicas normalmente sencillas, pero también pueden ser algunos péptidos, por ejemplo. Son sustancias químicas que son reconocidos por un ligando en una neurona postsináptica, o en algunos casos no necesariamente tiene que ser una neurona, puede ser un músculo, por ejemplo, pero que luego de reconocerse por un receptor, ejercen una respuesta en la célula que lo recibe. En este caso, la neurona presináptica le va a inducir un impulso nervioso a la neurona postsináptica luego de que el neurotransmisor se una a su receptor. Luego de unirse a su receptor, pues aquí se va a iniciar un potencial de acción para transportarse por toda la membrana, ¿sí? Porque así es como actúan las neuronas. Ok, entonces el primero de estos mensajeros químicos son los neurotransmisores. ¿Qué podemos destacar de los neurotransmisores de manera general? Pues que solo se dan entre neuronas, ¿sí? Como les digo, la célula que secreta los neurotransmisores tiene que ser una neurona. Y la célula receptora, ahí puede ser una neurona, que es lo más frecuente, aunque también puede ser un músculo, como les digo, y algunas otras células epiteliales, en algunos casos. Pero lo más frecuente es que también sea una neurona postsináptica. Ok, ese será el primer tipo de mensajero químico, que es uno de los más conocidos. Aquí tenemos otro tipo de mensajero químico, el segundo mensajero químico que vamos a ver. Aquí tenemos esta situación donde la célula del tejido A le está enviando una célula del tejido A que tiene la hormona A, que dijimos que era esta naranja, está enviando la hormona, la secreta primero al espacio extracelular, y luego del espacio extracelular entra en circulación, ¿sí? La sangre viene en esta dirección, entra en circulación, luego de entrar en circulación entra al espacio extracelular, pero del otro tejido, del tejido B, y al entrar al espacio extracelular, después la hormona, por afinidad, se une al receptor, a su receptor afín, al receptor de la hormona A, ¿sí? Al unirse al receptor de la hormona A, entonces estas células que reconocieron esta hormona A, que tienen este receptor para responder a la hormona A, pues pueden ejercer una respuesta. Las células que no tengan el receptor no pueden ejercer una respuesta porque no se les ha indicado, no se les ha dado la indicación en forma de mensajero químico. Entonces, este tipo de mensajeros se les conoce como hormonas endocrinas, ¿sí? Para que una hormona sea endocrina, esta forzosamente tiene que secretarse por un tejido, entrar en circulación, llegar a otro tejido y ejercer su respuesta. Si no entra en circulación, no es una hormona endocrina, ¿sí? Esa es la característica principal, que entre en circulación y se transporte a otro lado del cuerpo. Puede ser un lado, otra localización adyacente al sitio donde se secretó, es decir, que estén casi inmediatamente, que estén ubicados en una posición muy cercana. Pero si entró en circulación, para llegar a esa posición tan cercana, sigue siendo una hormona endocrina porque entró en circulación. Ese sería el segundo tipo de mensajero que estamos viendo. Tercer tipo. Aquí tenemos uno interesante. La neurona presináptica está secretando una sustancia, ¿sí? Está secretando sustancias químicas y se representan en amarillo, pero en lugar de ir a la neurona postsináptica para iniciar un potencial de acción,
Estas sustancias en amarillo entran en circulación, ¿sí? Primero pasan al espacio extracelular, dijimos. Entran en circulación y después entran al espacio extracelular, pero ahora del tejido B, ¿sí? Al entrar en el espacio extracelular, la sustancia en amarilla, si es que hay un receptor para esta sustancia, se va a unir a el receptor. En este caso, sí está el receptor presente. Se une al receptor y entonces ejerce una respuesta, ¿sí? ¿Cómo se le conoce a este tipo de mensajeros químicos que actúan así? Que son secretados por una neurona, entran en circulación y después ejercen una respuesta en un tejido lejano. Se les conoce como neurohormonas. Sí, se les conoce como neurohormonas porque son secretados por una neurona, entran a circulación y después ejercen su efecto en un tejido distante. Se les conoce como neurohormonas. Cuarto tipo de mensajero químico. Bueno, aquí tenemos estos mensajeros químicos que son secretados por una célula en particular. Por ejemplo, en el tejido A, las células, esta célula que tiene la hormona A en naranja, secreta la hormona A y la hormona A no entra en circulación, sino que la hormona A se une a los receptores de células vecinas que tienen los receptores para la hormona A, ¿sí? Aquí la hormona A ni siquiera tuvo que entrar en circulación, sino que actúa en las células vecinas, las células que están adyacentes a la hormona que secretó. Sí, ¿cómo decirlo? La hormona A simplemente actúa en las células vecinas a la célula que secretó la hormona A, ¿sí? Entonces, este tipo de mensajeros químicos se les conoce como hormonas parácrinas, porque solo actúan en las células vecinas, en las células adyacentes. No entran en circulación en ningún momento. ¿Algo puede entrar en circulación? Sí, sí puede entrar en circulación. Pero la mayoría se mantiene en el espacio extracelular y actúa de manera local con las células vecinas. Aquí en azul también vemos que la célula secretó esta hormona azul, ¿sí? La hormona B. Y la hormona B tampoco entró en circulación y actuó en las células vecinas a la célula que inicialmente secretó las hormonas, ¿sí? Entonces tanto la hormona A y la hormona B son hormonas parácrinas porque actúan en las células vecinas. Ok, quinto mecanismo quinto tipo de mensajeros químicos. Bueno, aquí tenemos en el tejido B, por ejemplo, una célula que está secretando la hormona B. ¿Sí? Aquí vemos que está secretando la hormona B, está en azul, secreta la hormona B y la misma y esta hormona B actúa sobre la misma célula que secretó la hormona, ¿sí? Es decir, secretó la hormona y la hormona actuó sobre la misma célula que la secretó. Este tipo de hormonas se les conoce como hormonas autócrinas. Se les conoce como hormonas autócrinas porque actúan sobre la misma célula que secretó la hormona. Y eso es muy frecuente en cuestión del sistema inmune, ¿sí? Es muy frecuente ver que el sistema inmune actúa de esa manera. Pero bueno, no es, ¿cómo decirlo? No es el único ejemplo. Ok, sexto tipo de mensajeros químicos. Aquí tenemos a las células del sistema inmune en verde que están secretando sustancias, ¿sí? Esta hormona C. Aquí, la hormona C, que está en gris, si se fijan, voy a ir marcando con los puntitos rojos en el centro de los círculos en gris de la hormona. Si se fijan, si nos enfocamos en estos puntos, vemos que la hormona se está entrando en circulación, llega a otra parte del cuerpo, otro tejido, y actúa ahí sobre los receptores en esas células. Entonces podemos decir que la hormona C es endocrina. Pero si vemos también otro camino que puede tomar, vemos que la misma hormona puede actuar en células vecinas porque está actuando de manera local. Pero si nos detenemos a ver otro camino que puede tomar, vemos que la misma hormona puede actuar sobre la misma célula que la secretó. Bueno, ¿cómo se le conoce a este tipo de mensajeros químicos? No es que sea una clase especial que siempre va a actuar de esta manera, pero es muy frecuente ver que las citocinas actúan así. Las citocinas normalmente entran en circulación y actúan como si fueran hormonas endocrinas. Actúan de manera local, ¿sí? Con las células vecinas,
pero también actúan sobre la misma célula que la secretó. Es muy frecuente ver a las citocinas con ese comportamiento, ¿sí? Entonces este sería el sexto tipo de mensajero químico que tenemos, las citocinas. Entonces algunas citocinas nada más son endócrinas, por ejemplo, que se les conoce como hormonas endócrinas. Se les conoce como citocinas, pero pueden ser solamente hormonas endócrinas. Y está bien también si las catalogamos como hormonas endócrinas. Pero, ¿por qué se le sigue diciendo citocinas si nada más actúa como hormona endócrina? Porque ya se estableció una familia de proteínas características y se les agrupó dentro de esta familia de las citocinas. Pero bueno, la gran mayoría, la verdad es que no actúan nada más como hormona endocrina o parácrina o autócrina, sino que actúa de diferentes mecanismos. Ok, entonces, en este caso nos vamos a enfocar específicamente en las hormonas endócrinas, que son las que nos interesan para las enfermedades de la tiroides y las enfermedades del páncreas. Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir una hormona endocrina? Bueno, para empezar, pues ya dijimos que son mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos son secretados por glándulas o células especializadas, ¿sí? Y tienen que entrar forzosamente en la sangre. En la sangre se transportan hacia un tejido distante, ¿sí? A otra localización del cuerpo, llegan al espacio extracelular de este tejido, se unen a los receptores específicos para esta hormona y entonces inducen cambios metabólicos y transcripcionales, en algunos casos, en las células diana que tienen estos receptores para estas hormonas. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la hormona en amarillo está en circulación, pasa al espacio extracelular, donde está la célula. Al entrar en el espacio extracelular se encuentra con el receptor específico para esa hormona y al unirse a ese receptor se dispara una señal dentro de la célula, una señal intracelular, de tal manera que se dan cambios en la actividad enzimática, es decir, algunas enzimas se pueden encender, ¿sí? Algunas se pueden apagar, y bueno, no me refiero a que si se encienden o se apaguen puedan actuar como si fueran un aparato electrónico, sino que pueden aumentar su actividad o pueden disminuir su actividad, ¿sí? También, como respuesta a esta unión ligando-receptor, también se puede dar la expresión o represión de genes, ¿sí? Lo que impacta, pues, más a largo plazo, porque la verdad es que los cambios en la actividad enzimática son a corto plazo, ¿sí? Si se activa una enzima, es decir, si se aumenta la actividad enzimática o si se disminuye la actividad enzimática, los cambios en la célula son inmediatos, se dan en minutos, segundos. Mientras que los cambios en la expresión o represión de genes suelen ser un poco más tardados, suelen tomar horas, días y a veces incluso hasta semanas. Entonces, son dos consecuencias generales luego de la unión del receptor al ligando, pero suelen ocurrir normalmente las dos, ¿sí? Aunque algunas hormonas pueden ejercer un poco más de... pueden ejercer una preferencia, pueden tener una preferencia sobre algunos tipos de efectos en la célula. Algunas nada más inducen expresión de genes, algunos inducen cambios en la actividad enzimática nada más y algunos inducen cambios y expresión de genes, etc. Entonces, bueno, ¿qué es una hormona endocrina? Pues un mensajero químico que se secreta por una glándula o una célula especializada hacia la sangre y que tiene la capacidad de inducir cambios metabólicos y transcripcionales en las células diana presentes en otra localización del organismo. Ok, vamos a hablar un poco de las estructuras químicas de las hormonas. Bueno, dentro de las hormonas podemos clasificar las hormonas en diferentes tipos según su estructura química. Y bueno, podemos hablar de hormonas en base a tres tipos principales, como hormonas que son de origen proteico o peptídico, ¿sí? Proteínas y péptidos, hormonas de tipo esteroidal u hormonas derivadas de aminoácidos, ¿sí? En el caso de algunos ejemplos, por ejemplo, de hormonas que son proteínas y péptidos, tenemos a la leptina y la insulina como proteínas, que son hormonas. La leptina en este caso es una hormona que controla la saciedad. La insulina pues es esta hormona que se secreta luego de una comida para promover este metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas. Y bueno, de hecho son proteínas relativamente pequeñas porque no son tan grandes, pero aún así tienen el suficiente número de aminoácidos como para considerar las proteínas. Se considera que a partir de 100 aminoácidos para arriba ya se considera una proteína, y de 100 aminoácidos para abajo podemos decir que es un péptido. Por otro lado tenemos también péptidos
Es decir, no rebasan este número de 100 aminoácidos, como la grelina y el GLP, ¿sí? Que son péptidos relativamente pequeños si los comparamos con las proteínas. Pero bueno, en cuanto a naturaleza química, pues son muy parecidos. Pues a final de cuentas, los péptidos siguen teniendo el mismo enlace peptídico característico de las proteínas. Pero bueno, la grelina y el GLP son péptidos pequeños, ¿sí? En el caso de las hormonas esteroidales, pues como ejemplo tenemos al cortisol, a la testosterona, la aldosterona, el estradiol, etc. ¿Sí? En el caso de los derivados de aminoácidos, pues como ejemplo tenemos a la tiroxina, la triiodotironina, la epinefrina y la norepinefrina. En este caso, las que nos van a interesar más adelante son estas, porque son las hormonas tiroideas, ¿sí? La tiroxina también se le conoce como la T4 y a la triiodotironina se le conoce también como la T3. También tenemos a la epinefrina y la norepinefrina que se sintetizan y se secretan en la glándula suprarrenal. Y bueno, de ella tal vez hablemos más adelante en el caso de las enfermedades del riñón. Ok, eso en cuanto a estructura. Obviamente, como las hormonas proteicas y peptídicos tienen este esqueleto del enlace peptídico, pues la forma de síntesis de este tipo de hormonas pues va a ser a través de la traducción. No existe otra forma de sintetizarlas. En el caso de las hormonas que son derivadas de los esteroides, o que son esteroidales, mejor dicho, pues su síntesis va a depender totalmente del colesterol, ¿sí? Su síntesis ocurre a través del colesterol. Y en el caso de los derivados de las hormonas que son derivadas de aminoácidos, normalmente la síntesis ocurre a través del aminoácido tirosina, que es el más frecuente, ¿sí? La tirosina. Pero bueno, puede haber otros aminoácidos. Por ejemplo, la melatonina, que también es una hormona, se deriva, por ejemplo, del triptófano. Entonces, por eso la clasificación es derivado de aminoácidos, porque existen varios aminoácidos que pueden generar diferentes hormonas. Ok, aquí tenemos la estructura de la insulina. Para indagar un poquito más en la estructura, tenemos la estructura de la insulina, donde podemos ver, por ejemplo, que tiene muchísimos aminoácidos si lo comparamos con la estructura del GLP, que dijimos que es un péptido. La insulina, como tal, es una proteína. De hecho, la insulina aquí ya está en su forma activa, pero antes de esta forma activa tiene muchísimos más aminoácidos. ¿Sí? La insulina atraviesa una serie de diferentes etapas, donde primero este transcrito de RNA mensajero de la insulina, cuando se traduce, genera una preinsulina. Posteriormente, se escinden algunos aminoácidos para generar la proinsulina. Y posteriormente se escinden otros aminoácidos para generar la insulina activa. Pero bueno, al final de cuentas la estructura que nos interesa y que es activa es la de la insulina final, que es la que vemos aquí. Podemos ver que la insulina está compuesta por una cadena A y por una cadena B, que estas cadenas están unidas ambas por puentes disulfuro, ¿sí? 2 puentes disulfuro. Y bueno, nada más para recalcarlo, si ustedes se fijan, la cadena A los aminoácidos se muestran encerrados con color rojo. La cadena B, los aminoácidos se muestran encerrados con color azul. Pero algunos aminoácidos tienen color morado, algunos tienen color verde, algunos tienen color amarillo, etc. ¿Por qué están esos aminoácidos en esos colores y qué significan esos colores? Bueno, esos aminoácidos son versiones alternativas de la insulina, ¿sí? Versiones alternativas de algunos aminoácidos de la insulina clásica, de la convencional, de la que nosotros tenemos de manera natural, endógena, ¿sí? Y en base a esas versiones alternativas de esos aminoácidos se pueden generar diferentes tipos de insulina, ¿sí? Insulinas de acción rápida, insulinas de acción media, etc. Estas insulinas pues tienen la función de auxiliar en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, etc. Entonces, a través de estas modificaciones químicas que se le han hecho a la insulina convencional, pueden generar diferentes tipos de insulina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la galargina, que es un tipo de insulina. La galargina, podemos ver que en lugar de tener una asparagina en el aminoácido 21, en el residuo de aminoácido 21, tiene una glicina, ¿sí? Y eso aporta otras propiedades.
La glargina, además, esto nada más en la cadena B, la glargina tiene 2 aminoácidos extra. Porque la proteína original en la cadena B termina en en el residuo de aminoácido 30. Mientras que la glargina tiene un aminoácido 31 y 32. Por otro lado, la lispro, por ejemplo, la insulina lispro, en el caso de la cadena no tiene ninguna modificación, pero en la cadena B sí tiene modificaciones. Si ustedes se fijan, en la cadena B tenemos una prolina en el residuo 28 y una lisina en el residuo 29. En el caso de la lispro, estos residuos se intercambian y se alternan. Ahora en la posición 28 tenemos a la lisina y en la posición 29 tenemos a la prolina. De tal manera que no se alteró tanto la estructura de la insulina y puede seguir siendo funcional. Pero sí se altera la manera en la que ésta es degradada. ¿Sí? Entonces, a través de todas estas modificaciones se puede alterar la vida media de la insulina, de tal manera que pueda durar menos, un tiempo relativamente moderado o un tiempo relativamente prolongado, para cumplir con las necesidades del paciente. Acá tenemos la del GLP, por ejemplo, que vemos que es un péptido cortito. Y bueno, pues sí hay análogos también muy parecidos, porque también está la liraglutida, que es un análogo del GLP, que también tiene algunas modificaciones a esta estructura. Pero bueno, esta la veremos ya cuando toquemos más a detalle las enfermedades del páncreas, cuando veamos el tratamiento. Ahora vamos a hablar de la estructura química de las hormonas. En el caso de la estructura química de las hormonas, tenemos estas hormonas con el esqueleto base del colesterol. ¿Sí? Lo podemos ver fácilmente. ¿Sí? Los 3 ciclos de 6 miembros y el ciclo de 5 miembros. Todos unidos. Ahora, entonces, en base a esto podemos decir que todas estas hormonas, forzosamente, dependen del colesterol para su síntesis. Por eso es que el colesterol en teoría no es malo, porque sí tiene muchas funciones buenas en el organismo, ¿sí? Es el exceso de colesterol lo que es malo. Y bueno, podemos remarcar estas como diferencias estructurales entre ellos, pues la presencia, por ejemplo, para empezar, de un anillo aromático que no está presente. Este anillo aromático está presente en el estradiol y no está presente, por ejemplo, en la testosterona, ¿sí? Entonces, eso ya marca una diferencia entre los andrógenos con los estrógenos. Entonces, el proceso, por ejemplo, para convertirse de testosterona a estradiol, lo tiene que llevar a cabo una enzima, la aromatasa. En el caso de la aldosterona y el cortisol, por otro lado, hay muchas similitudes, pero las diferencias principales se dan en los radicales que tiene el anillo de 5 miembros, principalmente. Entonces, por esta similitud tan elevada, es que algunos glucocorticoides sintéticos que han hecho las farmacéuticas como efectos adversos tienen alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, como retención de líquidos, etc. Y asimismo, los derivados o los análogos de la aldosterona pueden tener efecto de glucocorticoide, porque se parecen mucho, que los receptores a veces no los pueden distinguir, los toman de manera igual, idéntica. En el caso de la estructura química de las hormonas derivadas de aminoácidos, aquí tenemos, aquí nada más puse la tiroxina, la triiodotironina, la epinefrina y la norepinefrina. Aquí, como les digo, podemos ver fácilmente que se derivan del aminoácido tirosina. ¿Sí? Tirosina. ¿Dónde está la tirosina? Bueno, para empezar aquí tenemos el carboxilo. Aquí tenemos el grupo amino. Aquí tenemos el hidrógeno. Por lo tanto, este debe ser el carbono alfa. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la cadena lateral que debería ser perteneciente a la tirosina. ¿Sí? En la tirosina normal, aquí en este oxígeno tendríamos un OH y no tendríamos 2 yodos. Esa es la tirosina. Pero a través de la condensación de 2 tirosinas y la organificación del yodo, ¿sí? Estas tirosinas se pueden convertir en tiroxina, que tiene 4 átomos de yodo, o en triiodotironina, que tiene nada más 3 átomos de yodo. De la misma manera, o de una manera similar, la epinefrina y la norepinefrina también se sintetizan a partir de la tirosina, ¿sí?
En este caso podemos ver la estructura de la tirosina aquí. Esta es la cadena lateral. Aquí está el grupo amino. Aquí hay un hidrógeno que no se muestra. Y aquí lo que falta sería el carboxilo, pero no está presente. ¿Sí? Pero ahí debería estar presente. Entonces este debe ser el carbono alfa, pero ya no es carbono alfa, ya no es un aminoácido. ¿Sí? Además vemos que se le hidroxiló en el carbono beta. ¿Sí? Y también vemos una hidroxilación en el anillo aromático. Ahora es muy característico este anillo de catecol en muchos neurotransmisores y muchas hormonas. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza a la epinefrina y la norepinefrina, el anillo de catecol. Y a la dopamina incluso. Entonces, este anillo de catecol se sintetiza forzosamente a partir de la tirosina. No hay de otra. Sí, a través de algunas enzimas hidroxilasas, que luego vamos a ver en bioquímica metabólica, cuando indaguemos más en la integración y todo esto. Ok. ¿Cómo ocurre la síntesis y la secreción de hormonas? Porque, bueno, ya vimos las estructuras químicas, ya les mencioné yo un poquito que algunas se sintetizan a partir de la tirosina, otras del colesterol, otras a partir de la traducción. Bueno, aquí la síntesis y secreción de estas hormonas dependerá de qué tipo de hormonas son. Como ya les mencioné, si son hormonas de origen proteico o si son péptidos, la única forma de sintetizarlas es a partir de la traducción. Es decir, tenemos nosotros, por ejemplo, el material genético en el núcleo, el DNA, y vamos a suponer que este cachito de material genético pues es un gen, el gen que codifica o que tiene la información para sintetizar la proteína insulina. ¿Sí? Cuando este gen se transcribe, me va a generar un RNA mensajero con la información necesaria para sintetizar la proteína insulina. ¿Sí? Entonces, este gen de la insulina se tiene que transcribir a un RNA mensajero. Este RNA mensajero es capaz de ser traducido en los ribosomas a un lenguaje de aminoácidos. ¿Sí? El DNA no se puede traducir directamente, sino que tiene que traducirse a través de un intermediario, el RNA mensajero, un transcrito intermediario. Entonces, este transcrito intermediario, el RNA mensajero, se transcribe en el núcleo, sale del núcleo. Ya en el citoplasma, el RNA mensajero, que sabemos que nada más es una sola hebra en lugar de dos, este RNA mensajero se traduce en los ribosomas que están en el retículo endoplásmico y todas estas, bueno, al traducirse en el retículo endoplásmico, pasa hacia adentro del mismo retículo endoplásmico porque en el retículo endoplásmico se le hacen algunas modificaciones, ¿sí? Es decir, no sé cómo ponerlo porque ya no me queda espacio. Bueno, nosotros vemos aquí los ribosomas como puntitos negros, ¿sí? Cuando se están traduciendo proteínas o péptidos que tienen como destino el espacio extracelular, es decir, que su objetivo o su lugar de función, ¿sí? Su sitio de acción es fuera de la célula, estas proteínas y péptidos tienen que traducir en ribosomas del retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Por qué? Aquí voy a poner una membranita para no meterme mucho en biología molecular, porque eso ya es de biología molecular. Pero bueno, en el retículo endoplásmico, esta membrana es del retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico, los ribosomas, mientras llevan a cabo la traducción, ¿sí? Del RNA mensajero, este es el RNA mensajero, estoy dibujándolo aquí. Mientras están llevando a cabo la traducción del RNA mensajero, la proteína se está insertando en la parte interna del retículo endoplásmico, ¿sí? En las cisternas del retículo endoplásmico, en esta parte, en esta porción interna, ¿sí? Entonces, cuando las proteínas entran al retículo endoplásmico, dentro del retículo endoplásmico se induce el pliegue de esta proteína, se les hacen modificaciones posttraduccionales, es decir, modificaciones que ocurren luego de la traducción, para terminar con la estructura o llegar a la estructura final de la proteína. Como les digo, la insulina es una proteína que necesita de modificaciones posttraduccionales, porque primero nace siendo, vamos a decirlo así, nace siendo preinsulina, y luego proinsulina y finalmente insulina. Pero para llegar a ser insulina
necesita forzosamente de modificaciones post-traduccionales, escindir algunos aminoácidos, etc. Entonces, en el caso de las hormonas, que son proteínas o que son péptidos, la única forma de sintetizarlas es traducción. Entonces, una vez que las proteínas, las hormonas proteicas o péptidos, entran al retículo endoplásmico, posteriormente van a pasar a través de vesículas al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se le van a hacer otras modificaciones post-traduccionales y se les se van a almacenar, ¿sí? Se van a concentrar estas hormonas en pequeñas vesículas. Estas vesículas se conocen como vesículas secretoras, ¿sí? Entonces, luego de todo este camino, por ejemplo, la hormona va por todo el retículo endoplásmico, se transfiere al aparato de Golgi, en el aparato de Golgi se le hacen otras modificaciones, etcétera, etcétera, hasta que por fin llegan a las vesículas secretoras y en las vesículas secretoras se mantienen almacenadas estas proteínas. ¿Por qué se almacenan? Porque se van a liberar solo cuando se dé la señal de liberarse, ¿sí? Porque las hormonas normalmente tienen efectos biológicos muy potentes, ¿sí? Concentraciones a veces de nanogramos pueden ser tan potentes como para ejercer efectos, sí, o sea, ¿cómo decirlo? Concentraciones o cantidades tan pequeñas de nanogramos pueden ser cruciales para que una célula o un órgano cumpla su función. Entonces, estas hormonas no pueden estarse liberando cada rato, sino que tienen que mantenerse almacenadas hasta que llegue el estímulo adecuado para liberarse y ejercer otras respuestas en otras células, ¿sí? ¿Cuáles son los estímulos que inducen que se liberen estas hormonas de sus vesículas? Normalmente suele ser el aumento de calcio, ¿sí? El aumento de calcio por canales de calcio dependientes de voltaje o activados por voltaje, como le quieran decir. O también puede ser por un aumento en la concentración de AMP cíclico, que vendría siendo un segundo mensajero. Y esto normalmente se da por receptores acoplados a proteínas G. Receptores, aquí lo escribí feo. Receptores acoplados a proteínas G. Normalmente esos son los estímulos más comunes, pero puede haber muchísimos más, ¿sí? Una vez que se da el estímulo, normalmente se promueve la fusión de las vesículas, ¿sí? Porque si se fijan aquí, la vesícula se está fusionando con la membrana plasmática y por ende cuando se fusiona se libera el contenido hacia el espacio extracelular, donde después, si es una hormona endocrina, puede entrar en la circulación y transportarse a otra localización del organismo. Entonces, bueno, ese sería el mecanismo de síntesis y secreción de hormonas cuando estamos hablando de hormonas proteicas y peptídicas. En el caso de las hormonas que son esteroideas, que se derivan del colesterol, normalmente no se suelen sintetizar y almacenarse. Lo más común es que se sinteticen en el momento que se está dando el estímulo, ¿sí? En el caso pasado se sintetizaban, incluso aunque no hubiera estímulo, y solo cuando llegaba el estímulo se liberaban. Pero en el caso de las hormonas esteroideas, se sintetizan en el momento que llega el estímulo, ¿sí? No suele haber un almacenamiento. Puede haber un tipo de almacenamiento, pero suele ser mínimo. Ahora, en el caso de las hormonas que son adrenales, como por ejemplo el cortisol, como la norepinefrina, y la epinefrina, que se sintetizan a partir de la tirosina, normalmente estas, al igual que las hormonas proteicas y peptídicas, se suelen almacenar en vesículas y se liberan solo cuando llega el estímulo, de manera muy similar, solo que obviamente la síntesis de este tipo de hormonas derivadas de tirosina no se da por traducción, ¿sí? Pero aún así se suelen almacenar en vesículas secretoras. Entonces, bueno, aquí esta imagen solo para que se vea mejor sin ya tanto texto. Entonces dijimos que las hormonas que son derivadas, que son péptidos o que son proteínas, forzosamente tienen que traducirse, ¿sí? Ya traduciéndose en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, entran en el retículo endoplásmico, se transportan por el retículo endoplásmico, sufren modificaciones posttraduccionales, se transfieren al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se empaquetan en vesículas secretoras. Y básicamente ese será el camino. Ahora,
aquí tengo la vía por la cual se secretan, por el cual se sintetizan y se almacenan en las vesículas. Porque, bueno, regresándome un poquito, hasta este punto nada más mencioné las hormonas proteicas y de péptidos, esteroideas y derivadas de la tirosina, pero no he mencionado a la tiroxina y a la triiodotironina, que son hormonas tiroideas. Bueno, estas siguen teniendo vamos a decirlo así, un mecanismo de síntesis y almacenamiento muy similar a las hormonas proteicas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, para empezar, para la síntesis forzosamente de las hormonas tiroideas necesitamos yodo, ¿sí? Porque sin el yodo no se pueden sintetizar hormonas tiroideas, es esencial el yodo, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es un transporte de yodo hacia las células foliculares de la tiroides. Entonces, aquí el transporte de yodo se da por un simportador sodio-yodo. Sabemos que el sodio está en una concentración más elevada en el espacio extracelular que en el espacio intracelular, por lo que este simportador va a dejar entrar sodio a favor de un gradiente de concentración y aprovechando este gradiente de concentración va a acoplar este transporte de sodio con el transporte de yodo en contra de un gradiente de concentración, porque la célula opta por tener una gran concentración de yodo dentro de ella, ¿sí? Ahora, como hay una gran concentración de yodo dentro de la célula con respecto al espacio extracelular, pero en la parte interna del órgano, porque acá tenemos el espacio extracelular, pero en la parte externa, ¿sí? Con el endotelio, con la sangre. Como hay una mayor concentración de yodo dentro de la célula, por un canal, ¿sí? Por un canal se transporta el yodo desde la célula hacia el espacio extracelular, pero en la parte interna del órgano, ¿sí? Además, este transporte que lo lleva a cabo la pendrina no solo transporta el yodo hacia la parte extracelular, sino que también lo oxida, ¿sí? Desde yoduro hasta yodo, ¿sí? Entonces, eso es importante, porque si el yodo no se oxida, no se puede organificar, ¿sí? Es decir, no se puede añadir una molécula orgánica, de tal manera que no se van a poder sintetizar las hormonas tiroideas. Eso es en el caso del camino que sigue el yodo. En el caso del camino para los esqueletos de tirosina, lo que ocurre es que dentro del núcleo se empieza a expresar una proteína que se conoce como tiroglobulina, ¿sí? Se empieza a expresar una proteína que se conoce como tiroglobulina. La tiroglobulina es rica en residuos de aminoácidos de tirosina, ¿sí? De hecho, aquí ustedes lo pueden ver. Se ven muchas cadenas laterales de tirosina, pero esa es una proteína. La tiroglobulina también se secreta hacia el espacio extracelular, pero interno, justamente a donde se dirigió el yodo. Por exocitosis, la tiroglobulina termina en el espacio extracelular. Entonces, luego de un proceso de síntesis y de organificación, el yodo se empieza a agregar, se empieza a añadir a los residuos de aminoácido de tirosina de la tiroglobulina y se empiezan a sintetizar las hormonas tiroideas, ¿sí? Primero se organifica el yodo en los residuos de tirosina y después, a través de una siguiente fase de conjugación, algunos residuos de tirosina se pueden se pueden condensar entre ellos, de tal manera que una tirosina puede condensarse con otra tirosina con yodo y generar un dímero, por ejemplo, un dímero de tirosina o ¿cómo decirlo? Sí, vamos a decirlo, es un dímero de tirosina que va a tener 4 yodos en lugar de 2, porque se condensaron 2 moléculas de tirosina, ¿sí? Si la molécula de tirosina solo tenía una molécula de yodo y se condensó con otra que tenía 2 de yodo, dos átomos de yodo, vamos a tener una hormona tiroidea con 3 átomos de yodo. Y entonces, por ejemplo, si se condensara esta que tiene 2 átomos de yodo con esta que tiene 2 átomos de yodo, lo que tendríamos es una hormona con 4 átomos de yodo. Esta vendría siendo la hormona la T4, que vendría siendo la tiroxina. Si se condensara una hormona que tiene 2 átomos de yodo con una que tiene 1 átomo de yodo, tendríamos como resultado la hormona T3, que es la triiodotironina, ¿sí? Después de la síntesis de estas hormonas, si se fijan,
Como tal, el esqueleto todavía sigue unido a la tiroglobulina, por lo cual todavía no se pueden secretar. Ya que se organificó y se condensaron estas tirosinas, la tiroglobulina por endocitosis pasa de nuevo a la célula. Hay una proteólisis para liberar la tiroxina y la trillodotironina del esqueleto de la tiroglobulina, y solo cuando se requiera se empiezan a secretar a la circulación, pero solo cuando llegue el estímulo necesario. Y bueno, ahí se ve la imagen más en grande. Ok, vamos a hablar un poquito de los mecanismos de acción de las hormonas. Ya hablamos un poquito de los mecanismos de síntesis, de secreción, de almacenamiento. Y bueno, como quiera, cada caso, por ejemplo, la síntesis de las hormonas tiroideas la vamos a ver cuando hablemos de la tiroides más en específico. Esto nada más son puras generalidades, una introducción. Y bueno, vamos a hablar un poco de los mecanismos de acción de las hormonas. Para que una hormona, como dice esa primera oración, para que una hormona ejerza sus efectos bioquímicos en la célula diana, primero tiene que unirse con afinidad a un receptor específico, ¿sí? Si no hay un receptor en una célula, aunque el espacio extracelular esté lleno de hormona, la célula no va a poder responder ni ejercer ninguna respuesta, ¿sí? Entonces, para que una hormona pueda ejercer un cambio en una célula, esta tiene que tener un receptor de a fuerzas. Entonces, pero bueno, ¿cómo le hace el receptor para inducir esta respuesta en las células? Bueno, la unión de la hormona con el receptor induce un cambio conformacional en el receptor que induce una vía de señalización. Y en esta vía de señalización se pueden encender o apagar vías metabólicas, o se puede encender o apagar la transcripción de algunos genes, ¿sí? Que eran los dos cambios que veíamos hace rato. Entonces es importante, por ende, hablar de los receptores. Si no entendemos cómo funcionan los receptores, no vamos a poder entender cómo funcionan las hormonas. Bueno, de manera general podemos catalogar los receptores y clasificarlos en base a su localización en la célula, ¿sí? Tenemos receptores de membrana, que son estas proteínas transmembrana que atraviesan la membrana plasmática y que inducen cambios conformacionales luego de su unión a un ligando e iniciar una vía de señalización. Pero bueno, la clave aquí es que los receptores de membrana están en la membrana, ¿sí? No hay de otra. Tenemos receptores citoplásmicos que están presentes en el citoplasma, como los que estamos viendo aquí, ¿sí? En negro. Y tenemos receptores nucleares que están presentes solo en el núcleo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí está escrito, que los receptores de membrana son específicos para proteínas, péptidos y hormonas adrenales. ¿Por qué solo para esas sustancias? Bueno, en primera, porque las proteínas porque las proteínas, para empezar, son muy grandes como para entrar a través de la membrana sin un transportador. Y rara vez hay un transportador para proteínas, porque son muy grandes. Entonces no pueden entrar tan fácil. Por lo tanto, si una hormona es una proteína y tiene que unirse a un receptor para inducir una respuesta, este receptor forzosamente tiene que estar fuera de la célula, en la membrana. Los péptidos, aunque son un poco más pequeños que las proteínas, como quiera no pueden entrar, porque la naturaleza de la membrana plasmática es lipofílica, mientras que los péptidos son hidrosolubles, son hidrofílicos, ¿sí? Entonces, por esta diferencia en cuanto a solubilidad, los péptidos no pueden atravesar la membrana. Y rara vez, como les digo, hay un transportador para sustancias de este tipo. Por lo cual, los receptores de péptidos también tienen que estar en la membrana. Y en el caso de las hormonas adrenales pues sí son sustancias muy pequeñas, ¿sí? Son muy pequeñas. Pero volvemos a lo mismo. Son sustancias muy hidrofílicas. Mientras que la membrana es lipofílica y normalmente no hay un transportador para estas sustancias. En el caso de los receptores citoplásmicos y nucleares, aquí ya cambia la cosa. Por ejemplo, en los receptores citoplásmicos, estos receptores suelen ser específicos para hormonas esteroidales. En el caso de los nucleares, suelen ser específicos para hormonas tiroideas, que son las que vamos a ver más adelante. ¿Por qué estos receptores están dentro de la célula? ¿Cómo le van a hacer entonces las sustancias para atravesarla? No hay transportadores, por ejemplo, para hormonas esteroidales ni para hormonas tiroideas, pero entonces ¿cómo le hacen? Bueno, las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas suelen ser lo suficientemente lipofílicas como para atravesar la membrana por difusión, ¿sí? Las hormonas tiroideas, por ejemplo, suelen tener yodo, que aporta una gran lipofilicidad, y también suelen tener este esqueleto de anillo aromático, que aporta también lipofilicidad.
Mientras que las hormonas esteroidales suelen tener este esqueleto tan grande del colesterol que fácilmente pueden atravesar la membrana por difusión. Entonces, estas hormonas, que son lipofílicas, pueden ser lo suficientemente lipofílicas como para entrar, atravesar la membrana y unirse a un receptor citoplásmico o nuclear. Por eso tienen estas especificidades. Ok. Ahora otra pregunta. ¿Cuántos receptores tiene una célula para responder a estas hormonas? Pues bueno, varía entre células, ¿sí? Varía entre células el número de receptores que puede tener una u otra. Pero en general, entre más receptores tenga una célula, más sensible es a la hormona. Es decir, con menos cantidad de hormona, si la célula tiene muchos receptores, con menos cantidad de hormona, esa célula puede tener un efecto muchísimo más fuerte que una célula que tiene menos cantidad de receptores. Aunque sea la misma, aunque ambas células estén expuestas a la misma cantidad de hormona. Otras cuestiones que se tienen que tomar en cuenta en esta cuestión de la respuesta de las células a las hormonas son los procesos de regulación negativa y positiva que se pueden dar en función de la concentración de la hormona y el tipo de receptor, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los sistemas de retroalimentación positiva y negativa. Ahora, vamos a hablar un poco de la señalización. Ok, ya se unió la hormona a su receptor, ¿sí? Dijimos que cuando se unía la hormona al receptor, en el receptor se daban cambios conformacionales y esos cambios conformacionales activaban una vía de señalización que generaba ciertos efectos en la célula, como cambios metabólicos por activación o disminución en la actividad de las enzimas, activación o disminución de la transcripción, etc. ¿Sí? Pueden haber muchos efectos. Entonces, tenemos que entender un poquito de vías de señalización para entender cómo funcionan las hormonas, cómo funcionan algunos fármacos, porque algunos fármacos van contra las vías de señalización de estas hormonas, algunos van directamente contra los receptores de las hormonas, pero si no entendemos la vía de señalización, no vamos a entender por qué está pasando eso. Y no vamos a entender procesos tan complejos como incluso la resistencia a la insulina, ¿sí? Si no entendemos vías de señalización. Entonces, bueno, en general, los tres tipos de receptores pueden tener vías de señalización, pero es muchísimo más frecuente encontrar vías de señalización para receptores de membrana. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, una hormona esteroidea o tiroidea que atraviesa la membrana y llega a su receptor citoplásmico o nuclear, ya entró a la célula. ¿Sí? Ya entró a la célula. Entonces, el camino para ejercer los efectos para que el receptor ejerza los efectos dentro de la célula, pues es muy poco, ¿sí? Es decir, no va a ser tan complejo. Mientras que una hormona que se une a un receptor de membrana, ¿sí? Y que lo va a activar y va a inducir estos cambios de conformación en el receptor de membrana, tiene que sufrir un camino más complejo para generar los efectos metabólicos y en la transcripción, porque qué tan lejos está la membrana plasmática del núcleo donde se da la transcripción, qué tan lejos está esta membrana plasmática de las enzimas que están en el citoplasma. Pues obviamente hay una mayor lejanía, entonces tiene que haber mecanismos, tiene que haber vías de señalización complejas como para contemplar esta distancia desde la membrana plasmática hasta el núcleo, hasta las enzimas, de tal manera que se puedan dar esos efectos en la célula de manera normal. Entonces, vamos a enfocarnos en las vías de señalización intracelular, pero de receptores de membrana, porque los receptores nucleares y citoplásmicos no son tan complejos. Más adelante los vamos a ver. Pues vamos a enfocarnos en estos receptores de membrana. Ok, vamos a empezar con los receptores acoplados a canales iónicos, que son un tipo de receptor. ¿Sí? En general, los receptores los podemos clasificar por su localización, como dijimos previamente, como de membrana, citoplásmicos y nucleares. Pero también los podemos clasificar en función del mecanismo de señalización intracelular que utilizan. Por ejemplo, algunos receptores utilizan corrientes eléctricas para enviar mensajes dentro de la célula. Un ejemplo de estos receptores son los receptores acoplados a canales iónicos,
que son una clasificación de receptores. Tenemos, vamos a adelantar tantito, receptores acoplados a proteínas G, que utilizan las proteínas G como mecanismo para transmitir estas señales. Tenemos receptores acoplados a enzimas, más específicamente receptores de tirosinquinasas, pero también existen receptores de serina treonina quinasas, ¿sí? Que utilizan enzimas para ir transfiriendo el mensaje a través de fosforilaciones, principalmente. Es decir, a través de modificaciones posttraduccionales. Y también tenemos algunos receptores intracelulares, que aquí pues el mecanismo no es tan complejo, simplemente se une el ligando al receptor y entra al núcleo principalmente. Es la vía más común. Induce la traducción, la transcripción de algunos genes en particular. Pero bueno, esa es otra forma de clasificar los receptores, en función de cómo actúan estos receptores. Ya vimos cómo se clasifican en función de su localización, que vimos que eran 3. Ahora estamos viendo los receptores en función de cómo actúan, qué tipo de vías de señalización utilizan. En este caso tenemos a los receptores acoplados a canales iónicos, ¿sí? ¿Qué van a hacer estos receptores acoplados a canales iónicos? Y bueno, normalmente los receptores acoplados a canales iónicos, por ejemplo, aquí tenemos la membrana. Sí, aquí tenemos la membrana plasmática. Sí, aquí tenemos un canal. Sí. Normalmente la estructura de los receptores acoplados a canales iónicos suelen ser la estructura general de un canal iónico, ¿sí? Que van a permitir la entrada de un ion, puede ser calcio o sodio, que es lo más común, calcio y sodio. Y este canal normalmente suele tener un sitio de unión a la hormona, de tal manera que cuando llega la hormona se une a este sitio de unión. Vamos a suponer que aquí es este sitio de unión donde está sombreado. Llega a este sitio de unión y al unirse a este sitio, el canal se abre de tal manera que permite la entrada de un ion en particular. Vamos a suponer que este es un ion de calcio, ¿sí? Ok, nosotros sabemos que fuera, en el espacio extracelular, la concentración de calcio es muy elevada, ¿sí? Mientras que pues dentro hay muy poquito calcio, porque la mayoría está fuera de la célula o almacenado en el retículo endoplásmico, pero el del retículo endoplásmico está confinado ahí y no se va a salir. Entonces, de manera normal, los canales de calcio están cerrados. Cuando viene esta hormona, ¿sí? Que lo voy a representar aquí con H, cuando viene la hormona y se une a este canal, a este receptor acoplado a un canal iónico, se abren los canales de calcio de tal manera que el calcio puede entrar a favor de un gradiente de concentración a la célula. Y entonces esta entrada de calcio, pues a final de cuentas, viene a generar dos respuestas principalmente, ¿sí? La primera es que, dependiendo de las células de las que estemos hablando, esta entrada de calcio puede inducir un potencial de acción, dependiendo de las células de las que estemos hablando. Y en segundo lugar, el mismo calcio que está entrando puede actuar como un segundo mensajero, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué se refiere con segundo mensajero? El primer mensajero, ¿quién fue? La hormona, ¿sí? La hormona llegó al receptor y ya se quedó ahí. El primer mensajero, que es la hormona, ya no va a poder entrar ni ejercer ningún efecto para activar a proteínas, etcétera, para ejercer la respuesta de la célula. El que va a hacer eso es el segundo mensajero, ¿sí? En este caso el calcio es el segundo mensajero. El calcio, una vez que entra a la célula, aquí lo voy a poner de este lado. Aquí lo voy a poner de este lado. El calcio, ¿sí? Aquí estos eran los canales de calcio. Aquí se unió en el sitio la hormona. Y de ahí, una vez que se une, pues dijimos que dejaba entrar al calcio a favor de un gradiente de concentración. El calcio entra y dijimos que dependiendo de las células puede ejercer un potencial de acción o puede actuar como segundo mensajero. En este caso el calcio está actuando como un segundo mensajero, vamos a suponer, que es lo más frecuente, o lo que nos interesa al menos para la señalización. Entonces el calcio al entrar se une a una proteína que se conoce como calmodulina. La calmodulina. La calmodulina es una proteína que a su vez, ¿sí?, puede activar a otras proteínas, a múltiples proteínas, ¿sí? Vamos a suponer que puede activar a la proteína a la proteína B, a la proteína C, a la proteína D,
O incluso puede apagar a muchas otras proteínas. Vamos a suponer que a la proteína A la puede activar, a la proteína B la inactiva, a la proteína C la inactiva y a la proteína D la activa. De tal manera que esto va a ejercer cambios en el metabolismo de la célula forzosamente, porque si le estamos encendiendo, es decir, aumentando la actividad de una enzima y disminuyendo la actividad de otras, estamos generando cambios en la disponibilidad enzimática. Bueno, no en la disponibilidad enzimática, en la actividad enzimática, que va a repercutir en el metabolismo. Se van a activar vías metabólicas, se van a apagar otras vías metabólicas, etc. Entonces, este es un segundo mensajero muy convencional, el calcio, ¿sí? Y que actúa a través de la calmodulina. ¿Sí? La calmodulina es una proteína que puede unir hasta 4 calcios. Ok, ese es un ejemplo, pero ahorita estamos viendo la pura generalidad de cada mecanismo. Más adelante, cuando veamos cada caso en particular, vamos a ver la vía de señalización ya desglosada y yo se las voy a explicar sin problema, no pasa nada. Ahora tenemos otro tipo de señalización intracelular que son los receptores acoplados a proteínas G, ¿sí? Estos receptores suelen atravesar o se caracterizan por atravesar 7 veces la membrana plasmática. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces atraviesan la membrana plasmática, ¿sí? Y este receptor aquí tiene su sitio para unir a la hormona, ¿sí? Entonces, cuando viene la hormona en el receptor, pues aquí es donde se va a pegar. Ahora, estos receptores suelen estar acoplados a un complejo heterotrimérico que se conoce como proteína G, ¿sí? Este complejo heterotrimérico está compuesto por una proteína alfa, una subunidad alfa, gamma y beta, ¿sí? La subunidad alfa es una enzima que se conoce como, es un tipo de enzima que tiene actividad GTP-ASA, es decir, esta enzima GTP-ASA cataliza la hidrólisis de GTP a GDP. Muy bien. Y bueno, se asocia a que la subunidad alfa normalmente es activa cuando tiene GTP y cuando está con GDP es inactiva. Cuando está activa con GTP puede activar a otras proteínas, a otras enzimas. ¿Por qué? Porque la unión de GTP a la subunidad alfa induce cambios conformacionales que le permiten adaptarse a otras proteínas para que éstas se activen, aumenten su actividad o disminuyan su actividad, ¿sí? Mientras que cuando tiene la unión de GDP tiene otra estructura, otra conformación que no permite esto. De hecho, esta estructura donde está unida a GDP simplemente la mantiene unida a la subunidad gamma y beta, ¿sí? Normalmente la subunidad beta y gamma suelen ser estas proteínas que mantienen a la subunidad alfa retenida, como un sistema de regulación, para que la forma inactiva se mantenga con estas dos subunidades y la forma activa se separe de estas dos subunidades. Entonces, cuando llega la hormona, ¿sí? Cuando llega la hormona, lo que ocurre es que, dijimos, chequen, aquí, bueno, voy a borrar esto un poquito, descartar. Cuando llega la hormona, aquí tenemos la subunidad alfa con GDP, ¿sí? Es decir, está todavía en complejo con las otras dos subunidades porque está con GDP. Dijimos que cuando tiene GDP, la subunidad alfa tiene afinidad por estas dos. Cuando viene la hormona y se une a su receptor, eso induce un cambio conformacional en el receptor, ¿sí? El receptor tiene una actividad que se conoce como actividad de intercambiador de nucleótido. ¿A qué se refiere eso? El receptor puede intercambiar o promueve el intercambio de GDP por GTP en la subunidad alfa, de tal manera que cuando se une la hormona al receptor y se da este cambio de conformación, aumenta esta actividad de intercambiador de nucleótido y promueve que el GDP salga fuera de la subunidad alfa y entonces entre un GTP a la subunidad alfa. Entonces, la subunidad alfa ya con GTP ahora está activa. Entonces, se disocia la subunidad alfa, ¿sí? Se disocia, y la subunidad beta y gamma se disocian también, ¿sí? Se separan y la subunidad alfa migra por
por la membrana plasmática hasta encontrarse con una proteína a la que pueda activar, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una proteína diana activada por GTP, ¿sí? Y en este caso, no es que sea activada por GTP, sino que fue activada por la subunidad alfa que tiene GTP, ¿sí? Cuando se une la subunidad alfa con GTP a esta proteína diana, esta proteína en amarillo, esta proteína en amarillo la puede estar más activa o menos activa, ¿sí? Y bueno, normalmente ese es el mecanismo por el que ocurre el funcionamiento de los receptores acoplados a proteínas G. Ahora, ¿cuál es la forma más común por la que... O sea, ¿qué sigue después de que se activa la subunidad alfa con el GTP? Bueno, un mecanismo convencional o un ejemplo convencional es que la subunidad alfa con GTP activa a una enzima que se conoce como adenilato ciclasa, ¿sí? Cuando la subunidad alfa con GTP está asociada con la adenilato ciclasa cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico, el cual es un segundo mensajero. Y entonces el AMP cíclico puede viajar por el citoplasma y activar muchas proteínas. ¿Sí? El AMP cíclico puede viajar por el citoplasma y activar muchas proteínas. Puede a la proteína A, la puede activar, a la proteína B, la puede inactivar, a la proteína C la puede activar, etc. Entonces, al igual que el calcio, el AMP cíclico también es un segundo mensajero, pero se genera por otra vía totalmente diferente, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a durar este efecto de generar AMP cíclico? El tiempo que se tarde la subunidad alfa en hidrolizar GTP a GDP, porque sabemos que el GTP en algún punto se va a convertir en GDP, y cuando se convierta a GDP por la hidrólisis de un fosfato va a volver a su forma inactiva, y cuando vuelva a su forma inactiva se va a volver a asociar con la subunidad beta y gamma y van a volver al receptor, reciclándose. Ahora tenemos otro ejemplo, los receptores acoplados a enzimas. Aquí tenemos dos ejemplos muy frecuentes, que son los receptores de tirosina. Bueno, un ejemplo muy frecuente que son los receptores de tirosina quinasas, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo del receptor de leptina, ¿sí? Este tipo de receptores se caracteriza porque tiene actividad de quinasa, ¿sí? Tiene actividad de quinasa, es decir, promueve la fosforilación de proteínas, ¿sí? Promueve la fosforilación. Uy, aquí la regué. Promueve la fosforilación. Lo que podemos ver en la imagen es que cuando la leptina se une al receptor, que aquí vemos al receptor, ¿sí? Aquí lo voy a estar marcando. Cuando la leptina se une al receptor, que lo estoy marcando aquí en rojo, aquí es este que estoy marcando. Cuando la leptina se une al receptor, induce un cambio conformacional en el receptor que activa esta actividad de quinasa, ¿sí? Entonces el receptor activado con la actividad de quinasa puede empezar a fosforilar otras proteínas que pueden generar efectos. Por ejemplo, voy a ponerlo por aquí, una visión más simplificada de esto que se muestra aquí. Ok, vamos a suponer que este es el receptor, ¿sí? Se une el ligando, ¿sí? al receptor y entonces se activa. Al activarse, la porción citoplásmica, que es esta que está acá, pues activa el dominio catalítico, que es el dominio que tiene la actividad de quinasa. Es decir, es la porción de la proteína que va a tener esta actividad para fosforilar, esta capacidad de fosforilar. Al activar la actividad quinasa, porque se unió ligando con el receptor lo primero que hace de hecho es fosforilarse a sí mismo. ¿Sí? Es muy convencional, es muy común
que primero se autofosforila el receptor. Entonces, esta parte del receptor fosforila a esta parte y luego después esta parte del receptor fosforila a esta parte. De tal manera que se da una autofosforilación. Y lo que vamos a obtener de ese paso es un receptor fosforilado. ¿Sí? Ahora, una vez que está completamente fosforilado, ya está en la forma más activa, ¿sí? Está en una forma más activa, más completa. Ya tiene su actividad completa. Y entonces este receptor fosforilado empieza a fosforilar otras proteínas del citoplasma. Por ejemplo, un ejemplo, imagínense que por aquí está pasando la proteína A, que la proteína A estaba inactiva. ¿Sí? Si la proteína A va pasando por ahí, el receptor la fosforila y entonces el receptor ahora genera la proteína A fosforilada, pero al fosforilarse ahora pasa a estar activa. Y entonces eso activa una enzima o otra proteína que hace otra función, etc. Pero también puede hacer lo contrario. Puede que el receptor, al fosforilar, por ejemplo, a la proteína B, ¿sí? Que estaba activa, al fosforilarla, luego de la fosforilación ahora la vamos a tener inactiva. Y entonces esa función ya se acabó, ¿sí? Va a disminuir su actividad enormemente. Entonces, en este caso, en el ejemplo de la leptina, lo que estamos viendo es que, ok, primero el receptor se activó por la leptina, se autofosforiló, porque si vemos aquí, la misma proteína del receptor tiene grupos fosfato. Estos grupos fosfato del receptor suelen atraer otras proteínas, ¿sí? Para evitar la molestia de que las proteínas, por así decirlo, como una analogía, anden buscando a las proteínas que tienen que fosforilar, la autofosforilación del receptor sirve para atraer otras proteínas que tienen afinidad por estos residuos de tirosina fosforilados, ¿sí? Porque los residuos que se fosforilan, los residuos de aminoácido que se fosforilan suelen ser tirosinas, ¿sí? Que aquí se muestran como Y, las tirosinas. Por eso se conocen como receptores de tirosinquinasas, porque se fosforilan tirosinas, ¿sí? Al fosforilarse las tirosinas, se atraen proteínas que tienen afinidad por tirosinas fosforiladas. En este ejemplo, una de esas proteínas es la proteína STAT3, que es un factor de transcripción. Es decir, cuando está activado, este factor de transcripción puede migrar al núcleo y inducir la expresión de genes o la represión de otros genes, ¿sí? Entonces, esta proteína STAT3 primero tiene afinidad por las tirosinas fosforiladas del receptor, llega al receptor y ya en el receptor se fosforila porque ya estando ahí, ya está cerquita del receptor que ya tiene esta actividad catalítica, entonces la proteína STAT3 simplemente se fosforila, ¿sí? Aquí lo vemos. Cuando ya se está acercando al receptor, se fosforila y ahora pasa a formar este dímero que vemos aquí de STAT3 fosforilado, ¿sí? Que bueno, aquí se dimeriza porque ese es el mecanismo de actuar de STAT3. Eso ustedes no se lo tienen que aprender todavía. Todavía no llevan biología molecular. Pero lo que tienen que entender es que se está fosforilando para poder activarse. Algunas otras proteínas se pueden fosforilar y se inactivan, pero en este caso se está activando. Ya activo, STAT3, pues puede entrar al núcleo e inducir la transcripción, etc. Que luego de la transcripción va a generar un RNA mensajero que se va a traducir y estas proteínas nuevas que se tradujeron van a generar efectos fisiológicos en la célula. También puede que el mismo receptor, como les mencioné, active enzimas o apague otras enzimas al fosforilar y entonces también se den efectos fisiológicos. Ahora, dentro de los receptores acoplados, dentro de los receptores de tirosinquinasas tenemos dos tipos de receptores. Tenemos algunos receptores que de manera normal, ¿sí? Su porción citoplásmica, ¿sí? Como este que mencioné aquí, su porción citoplásmica ya tiene de manera intrínseca actividad de quinasa, ¿sí? Sus porciones citoplásmicas ya tienen actividad quinasa. Pero tenemos otros receptores que no tienen actividad de quinasa. Y la única manera de que puedan fosforilar otras proteínas una vez que se activen los receptores es con la ayuda de quinasas accesorias, ¿sí? Si ustedes se fijan en el receptor de leptina, el receptor como tal simplemente es esto que estoy sombreando con rayitas. Pero entonces, ¿qué es esto de JAK o la JAK?
¿Qué es esto de JAK? Estas proteínas JAK que están aquí en verde son quinasas accesorias que no son parte de la estructura del receptor, no forman parte de la proteína del receptor. Pero sin esas proteínas JAK, el receptor no tendría la capacidad de fosforilar otras proteínas. Entonces, en este caso estamos hablando de un receptor acoplado a enzimas, porque necesita forzosamente de una enzima accesoria para poder fosforilar. Hay receptores que no necesitan a la enzima, porque los receptores mismos ya pueden fosforilar. Pero bueno, ahí varía. El mecanismo pues es muy parecido, a final de cuentas. Solo varía en si la quinasa forma parte del mismo receptor o es una quinasa aparte, es una quinasa accesoria. Ahí dependerá simplemente de eso. Pero en general el mecanismo por el cual se da la señalización es el mismo. ¿Sí? Ahora, en el caso de la señalización intracelular con receptores intracelulares, lo más común es que, como les mencioné, la hormona lipofílica, ¿sí?, atraviesa la membrana y ya sea que se una a un receptor citoplásmico o que se una a un receptor nuclear, normalmente se unen y forman un complejo ligando-receptor. Ligando-receptor, ¿sí? Aquí lo vemos aquí, acá lo vemos acá, ¿sí? Si está en el citoplasma, este complejo ligando-receptor suele ser transportado al núcleo. Si ya está en el núcleo, pues ya no se tiene que transportar, ya está en el núcleo. Pero bueno, ¿cómo funcionan estos receptores intracelulares? Lo más común de estos receptores intracelulares es que los receptores sean factores de transcripción. ¿Sí? Es lo más común que los receptores intracelulares sean factores de transcripción. Es decir, los receptores intracelulares, cuando no tienen su ligando, son factores de transcripción inactivos. ¿Sí? Todavía no pueden ejercer transcripción, activar genes o apagar otros genes. Todavía no pueden hacer eso. Hasta que viene su hormona, se une la hormona con el receptor intracelular, ya sea citoplásmico o nuclear, llegan hasta el núcleo. Si ya están en el núcleo, pues ya están ahí. Ya estando en el núcleo, se unen a ciertas regiones del material genético para activar ciertos genes. ¿Sí? Provocar la transcripción de ciertos genes. Esta transcripción va a generar RNAs mensajeros. Ustedes lo ven aquí, van a generar RNAs mensajeros. Los RNAs mensajeros se van a traducir en los ribosomas para generar proteínas. Y entonces estas proteínas van a generar los efectos fisiológicos inducidos por la hormona. ¿Sí? Entonces, como este mecanismo de acción de los receptores intracelulares es directamente con la pura transcripción, suelen ser muy tardados los efectos. Es decir, suelen darse en horas, días o incluso hasta semanas. Mientras que los mecanismos pasados, donde veíamos por ejemplo la fosforilación de proteínas, son inmediatos porque simplemente se activa una enzima que ya está hecha, ya está sintetizada la enzima, nada más se activa para que fosforile a otras proteínas que ya también están hechas, ya están activas. Digo, ya están presentes, solo que no están activas o pueden estar activas y solamente se les tiene que apagar, pero ya están ahí. Entonces, por eso estos mecanismos son más rápidos, porque tienen efectos a corto plazo con la activación de enzimas y a largo plazo con la traducción. También para el caso de las proteínas acopladas de los receptores acoplados a proteínas G. Con los segundos mensajeros pueden activar la transcripción, porque el AMP cíclico o el calcio se pueden unir a algunos factores de transcripción, e inducir la transcripción, pero también pueden activar enzimas. Y entonces también van a tener efectos a corto y a largo plazo. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos en esta diapositiva lo que ya les mencionaba de los segundos mensajeros. Aquí, por ejemplo, tenemos la proteína G, la subunidad alfa de la proteína G con GTP, con la adenilil ciclasa o la adenilato ciclasa que les mencioné, que esta enzima va a convertir ATP a AMP cíclico. Y al convertir ATP a AMP cíclico, ¿qué es lo que va a ocasionar? Bueno, va a generar AMP cíclico. Y entonces existe una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico que está en forma inactiva porque no tiene todavía AMP cíclico. Pero cuando esta enzima, la adenilato ciclasa, se empieza a activar y empieza a generar más AMP cíclico, va a empezar a aumentar esta concentración, ¿verdad que sí? Y entonces el AMP cíclico va a empezar a unirse.
AMP cíclico, va a empezar a unirse a esta proteína que es dependiente de AMP cíclico. Entonces se va a activar por el AMP cíclico, por la presencia del AMP cíclico. Y como el AMP, como esta proteína era una proteína quinasa, a otra proteína, ¿sí?, la va a fosforilar. Y entonces a esta proteína ya fosforilada la puede activar o la puede apagar, dependerá de la proteína. Cada proteína quinasa tiene un rango de especificidad por otras proteínas, ¿sí? Otro mecanismo de segundo mensajero. Bueno, ese mejor lo vemos luego, porque ya siento que ya va a durar mucho el video. Entonces lo veremos mejor ya en su momento. Pero sí es muy parecido. Bueno, lo vamos a ver mejor. Ok, se activó el receptor, se activó la proteína G. Entonces eso quiere decir que cuando se activa la proteína G, nosotros entendemos que el activarse la proteína G como que la subunidad alfa ya tiene GTP. En este caso, la subunidad alfa, porque hay diferentes tipos de proteínas G, ¿eh? En este caso, la subunidad alfa de un cierto tipo de proteína G no va a activar a la adenilato ciclasa, puede activar a otra proteína, que en este caso la proteína se conoce como fosfolipasa C. La fosfolipasa C es una enzima que solo se activa con la subunidad alfa activada por GTP, unidad al GTP. Bueno, un tipo de fosfolipasa, ¿sí? En este caso este tipo, sí. Cuando se activa la fosfolipasa, ¿qué es lo que provoca? Provoca que el fosfatidil inositol bifosfato, el PIP2, ¿sí? Ustedes se acuerdan, el fosfatidil inositol bifosfato, fosfatidil, sí, ustedes aquí tienen el inositol, acá tienen, ay, la regué. Ustedes tienen la estructura del glicerol y luego acá tienen una cadena, otra cadena de ay, no, ustedes no van a estar viendo esto en el video, mejor lo voy a poner acá. Si ustedes se acuerdan, voy a poner una estructura así muy general del PIP2, ¿sí? Es un fosfolípido básicamente. Entonces ustedes tienen la estructura del glicerol, una cadena hidrocarbonada, otra cadena hidrocarbonada, ¿sí? Otra cadena hidrocarbonada, y aquí tenemos un fosfato. Este fosfato está enlazado al inositol. El inositol, a su vez, está bifosfatado, es decir, tiene otros dos grupos fosfato. Ese sería el PIP2, aunque está medio feo, como lo dibujé. Entonces, la fosfolipasa lo que me hace es generar diacilglicerol y inositol trifosfato. ¿Qué es lo que va a provocar entonces la fosfolipasa? La fosfolipasa va a venir a escindir este enlace que está aquí. El enlace entre el fósforo y el glicerol. De tal manera que lo que se me va a generar es el glicerol con las dos cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos y el inositol con los dos fosfatos que ya tenía y el fosfato que estaba unido al glicerol. Y entonces este es el inositol trifosfato y este vendría siendo el diacilglicerol. Sí, es el diacilglicerol. Diacilglicerol porque tiene dos grupos acilo unidos al glicerol. Ok, entonces una vez que se forma el diacilglicerol y el inositol trifosfato, estos actúan como segundos mensajeros, tanto el diacilglicerol como el inositol trifosfato. Como el diacilglicerol sigue manteniendo estas dos cadenas de acilo en el glicerol, el diacilglicerol se sigue manteniendo en la membrana plasmática. Y es un segundo mensajero, pero que se mantiene en la membrana plasmática. Es decir, va a seguir interactuando con puras proteínas. Va a activar o inactivar proteínas que están en la membrana plasmática, ya sean proteínas periféricas o proteínas integrales. Entonces, el diacilglicerol, por ejemplo, va a activar a una proteína quinasa inactiva a su forma activa. Proteína quinasa C, ¿sí? Por otro lado, el inositol trifosfato, como tiene un esqueleto muy similar a un azúcar y además tiene 3 grupos fosfato cargados negativamente, el inositol trifosfato sí es capaz de difundirse por el citoplasma y viajar por todo el citosol, ¿sí?
Mientras el inositol trifosfato viaja por el citoplasma, cuando llega al retículo endoplásmico, en el retículo endoplásmico induce la liberación de calcio, ¿sí? Activa un canal de calcio dependiente de inositol trifosfato, que cuando se une el inositol trifosfato a este canal de calcio, se abre este canal a favor de un gradiente de concentración, porque nosotros sabemos que hay muchísimo más calcio dentro del retículo endoplásmico que en el citosol, entonces es muy favorable que el calcio salga. Y nosotros ya sabemos que el calcio va a actuar como un segundo mensajero uniéndose a la calmodulina, que va a activar muchas otras proteínas y puede inactivar otras. Entonces, si pueden observar, estas vías de señalización con segundos mensajeros se pueden ir volviendo un poco más complejas. Ahora, por otro lado, una vez que el diacilglicerol activa la proteína quinasa C, la proteína quinasa C ya activa puede empezar a fosforilar otras proteínas, ya sea activarlas con la fosforilación o desactivarlas con la fosforilación. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína que luego de que interactúa con la proteína quinasa C, esta proteína se fosforila y esta proteína ya activada o inactivada pues va a generar una respuesta celular. De la misma manera que el calcio, que va a actuar como segundo mensajero, va a activar la calmodulina y, bueno, va a unirse a la calmodulina y la calmodulina con el calcio va a activar otras enzimas para ejercer una respuesta celular. Ahora, ya vimos un poquito de las vías de señalización de manera muy general, pero eso lo vamos a ver más en específico cuando ya veamos como tal las hormonas y los efectos que generan la célula a nivel molecular y celular. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los principales órganos endocrinos, ¿sí? Porque al final de cuentas, si vamos a hablar de endocrinología, tenemos que conocer cuáles son estos órganos endocrinos más importantes. Entre los más importantes destaca el hipotálamo, la hipófisis, ya sea tanto la hipófisis anterior como la hipófisis posterior, y bueno, a partir de estas empiezan a destacar la glándula tiroides, la glándula suprarrenal, el páncreas y los órganos sexuales principalmente. ¿Sí? En orden jerárquico podemos decir que el más importante es el hipotálamo. Posteriormente a la hipófisis, y a partir de la hipófisis ya podemos decir que continúa la tiroides, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. El páncreas lo vamos a dejar fuera por unos momentos. Estos son los principales órganos endocrinos. Si nosotros queremos ubicar dónde está el hipotálamo y la hipófisis, bueno, el hipotálamo está justo detrás del quiasma óptico, ¿sí? Está justo por detrás del quiasma óptico. Y debajo del hipotálamo tenemos a la glándula hipofisiaria o la glándula pituitaria, que vendría siendo la hipófisis. La hipófisis pues se puede dividir en dos partes, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior, ¿sí? Dependiendo de la localización anatómica de esta. Y bueno, la tiroides pues nosotros sabemos que está en la tráquea. Los ovarios pues ya sabemos dónde están, los testículos también. Y bueno, las glándulas suprarrenales pues están justo encima de los riñones. Ok, estos son los principales órganos endocrinos. Otros órganos endocrinos que pueden ser de importancia porque también secretan hormonas, ¿sí? Hormonas endocrinas, es decir, que entran a circulación. Pues puede ser el estómago, donde se secreta principalmente la grelina y la gastrina. En el tejido adiposo, donde se secretan adipocinas. En el hígado, donde se secretan interleucina 6. Los músculos, donde se secretan mioquinas. Los intestinos, donde se secretan estas hormonas relacionadas con la digestión y la regulación del apetito, como la colecistoquinina. El sistema inmune, donde están todas las citocinas, el TNF-alfa, la interleucina 1, etc. El riñón, como la renina. La glándula pineal, como la melatonina. Entonces,
podemos decir que casi todos los órganos, si no es que todos, son órganos endocrinos, porque todos los órganos pueden secretar hormonas endocrinas que pueden venir a ejercer efectos biológicos en muchos otros órganos. Aunque claro que le prestamos más atención a estos principales órganos que mencioné anteriormente. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de los ejes hormonales. Bueno, ya mencioné cuáles son los principales órganos endocrinos, pero tenemos que analizar un poquito acerca de la interacción entre estos órganos principales, ¿sí? Antes de poner esto voy a... Ok, dijimos que el órgano, vamos a decirlo así, con mayor jerarquía endocrino, pues viene a ser el hipotálamo. El hipotálamo está formado por un conjunto de núcleos neuronales que pueden secretar hormonas, ¿sí? El hipotálamo es un centro neuronal que integra muchos estímulos para ejercer una respuesta para ejercer una respuesta biológica a este estímulo, ¿sí? El hipotálamo se conoce por responder a la temperatura, por responder al apetito y a la saciedad. Entonces, el hipotálamo es un centro neuronal que puede responder a muchos estímulos. Por lo tanto, secreta muchos tipos de hormonas diferentes, dependiendo de lo que se quiera, del efecto biológico que se quiera generar. Entonces, el hipotálamo secreta una serie de hormonas que actúan en la hipófisis para, asimismo, generar la secreción o provocar la secreción de la hipófisis de ciertas hormonas en específico. Por ejemplo, el hipotálamo puede secretar una hormona que se conoce como hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿sí? Que puede entrar en la circulación y viajar, aunque no tanto, porque la verdad es que están muy cerca anatómicamente, viajar por la sangre hasta la hipófisis, ¿sí? Vamos a suponer que a partir de aquí, a partir de esta raya, ya estamos hablando de que las hormonas entraron en la hipófisis, ¿sí? A partir de la hipófisis, cuando esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento llega a la hipófisis, esta hormona se une a su receptor en la hipófisis, en las células de la hipófisis, y induce que las células de la hipófisis secreten la hormona de crecimiento, que es muy importante para la diferenciación, la mitosis y, bueno, en general el crecimiento de todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Si no es que casi todos, si no es que todos. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de cómo se da la interacción entre el hipotálamo y la hipófisis. Otra hormona, por ejemplo, que puede liberar el hipotálamo es la hormona liberadora de corticotropina, que, como les mencioné, puede viajar a la hipófisis y en la hipófisis provoca que las células de la hipófisis secreten corticotropina, o también se le conoce como adrenocorticotropina, porque, bueno, ahorita lo vamos a ver, mejor todavía no me adelanto. Ok, ¿qué más puede secretar el hipotálamo? También puede secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, que cuando viene a la hipófisis, en la hipófisis induce la secreción de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ok, ¿qué otra hormona puede liberar el hipotálamo? El hipotálamo también puede liberar la hormona liberadora de tirotropina,
que cuando esta hormona viaja del hipotálamo a la hipófisis, en la hipófisis induce la secreción de la hormona estimulante de tiroides. Entonces podemos ver que hay una relación muy estrecha entre el hipotálamo y la hipófisis. Básicamente la hipófisis podría ser el órgano, por así decirlo, central, pero no podría funcionar sin el hipotálamo, ¿sí? Ok, a partir de aquí empieza a haber una tercera interacción. ¿Sí? Hasta aquí habíamos visto la hipófisis. ¿Sí? Ahora, cabe mencionar que todas estas hormonas se secretan por la hipófisis anterior, que también se le conoce como adenohipófisis. Ok. La hormona estimulante de tiroides que secretó la hipófisis puede entrar en la sangre y viajar hasta la tiroides. En la tiroides va a inducir la secreción de T3 y T4. La hormona de crecimiento va a viajar al hígado y va a promover la secreción de IGF-1, que se conoce como factor de crecimiento similar a la insulina 1. La corticotropina va a viajar por la sangre hasta las glándulas suprarrenales y va a promover la secreción en las glándulas suprarrenales de va a promover la secreción en las glándulas suprarrenales de corticosteroides. Estas dos hormonas van a provocar la secreción de hormonas sexuales en las gónadas, van a viajar a las gónadas, es decir, los ovarios y los testículos. Y podemos ver que entonces hay una interacción hipotálamo, hipófisis y órgano diana, ¿sí? Es decir, a cada interacción por separado se le conoce como un eje hormonal. Por ejemplo, el eje hormonal hipotálamo, hipófisis, tiroides, ese es un eje hormonal. El eje hormonal hipotálamo, hipófisis, gónadas o ovario, ¿sí? Esos son los ejes hormonales, ¿sí? Entonces podemos ver esta interacción directa entre todos los órganos endocrinos. Ahora aquí no mencioné a la hipófisis posterior, ¿sí? La voy a poner por acá, nomás para mencionar. La hipófisis posterior no ocupa que el hipotálamo le secrete una hormona, porque la hipófisis posterior es una extensión del hipotálamo que sobresale del hipotálamo, pero como tal no es un tejido diferente, por ende no ocupa de una secreción hormonal para poder liberar las hormonas que contiene, ¿sí? Histológicamente son diferentes la hipófisis posterior y la anterior. La anterior es un tejido epitelial, mientras que la posterior es un tejido neuronal. En el caso de la hipófisis posterior se secretan dos hormonas principales: la prolactina, no es cierto, la oxitocina y la vasopresina, que eso luego lo vamos a mencionar. Bueno, aquí me faltó también mencionar la prolactina, que también secreta la hipófisis, ¿sí? Pero bueno, esta no la vamos a omitir. Entonces aquí podemos ver los ejes que ya mencioné. Ahora, todo este sistema está controlado por un sistema. Bueno, aquí podemos ver la anatomía del hipotálamo, que justo por debajo tenemos a la hipófisis. Aquí tenemos a la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. De hecho aquí esquemáticamente se ve que la hipófisis posterior forma parte del hipotálamo, es una extensión del hipotálamo, solo que como se asocia con la hipófisis anterior, pues ya forman como tal un órgano diferente. Aquí vemos esos ejes que acabo de mencionar. Aquí en este caso el hipotálamo ya estimuló a la hipófisis para secretar tirotropina, para que la tirotropina venga a la glándula tiroides y secrete T3 y T4. La glándula pituitaria o la hipófisis anterior ya liberó la hormona de crecimiento para promover todo este desarrollo de células, mitosis, diferenciación, etc.
ya promovió la liberación de corticotropina para que viaje a la glándula suprarrenal y promueva la secreción de corticosteroides, glucocorticoides, aldosterona, etcétera, que eso ya es un mineralocorticoide. Y también la hormona folículo estimulante y la luteinizante para que viajen a las gónadas y promuevan el desarrollo sexual. Y bueno, la prolactina, que ya vimos que la omití en el caso pasado, pero que va a tener efectos sobre la glándula mamaria. Ahora, todos estos sistemas, todos estos ejes tienen un sistema de retroalimentación negativa. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Nosotros ya vimos que en el hipotálamo se secreta la hormona liberadora de tirotropina, que viaja hacia la hipófisis y promueve la liberación de tirotropina, que también se le conoce como hormona estimulante de tiroides. La tirotropina viaja por la sangre hacia la tiroides y promueve la secreción de T3 y T4. ¿A qué nos referimos con un sistema de retroalimentación negativa? Que los productos finales, ¿sí? Los productos finales de un proceso, de una vía, pueden venir e impactar negativamente en los iniciales para que se deje de producir estos productos finales, porque ya es suficiente. Si ya hay un exceso, el producto final puede venir y apagar las enzimas o los sistemas de liberación de hormona inicial para que ya no se produzca más hormona final. Por ejemplo, si ya hay suficiente hormona T3 y T4 como para cubrir las necesidades metabólicas, la T3 y la T4 pueden ejercer un sistema de retroalimentación negativa para que ya no se libere tirotropina o en cierto momento para que ya no se libere hormona liberadora de tirotropina. De tal manera que este sería un sistema de retroalimentación negativa. ¿Sí? Y ese es el principal sistema de regulación que tienen los ejes endocrinos, donde las hormonas finales de estos ejes suelen venir y regular negativamente los órganos iniciales. Y bueno, aquí terminamos ya esta parte de la introducción a la endocrinología y ya vamos a empezar en un video posterior a ver lo de la tiroides. Hasta luego.